Jeremías 2:22 dice la palabra del Señor: aunque amontones sobre ti jabones y te laves con lejía, la mancha de tu pecado sigue contra mí. En lenguaje espiritual esto significa que aunque el ser humano intente hacer o dejar de hacer obras para alcanzar la justificación por medio de lo que haga o todas las cosas que anhele hacer, nunca serán tomadas en cuenta por Dios para salvación. Y acerca de esto habla el Señor en Isaías 64:6 cuando dice que todos somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia como trapos de inmundicia. Y relativamente nosotros somos como suciedad porque tenemos la mancha del pecado en nosotros. Entonces, cualquier obra que el ser humano quiera llevar a Dios para así ganar justificación será imposible. Nunca podrá el hombre ser justificado por las obras. De hecho, esto se dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ninguno es justificado ante él, pues por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, los 10 mandamientos es la ley resumida, es la aptitud moral del Señor. Los 10 mandamientos es la moral del Señor. Entonces, cuando una persona quebranta un mandamiento de estos, se hace culpable de todos. Y al hacerse culpable de todos, ya es un transgresor de la ley. Porque en Santiago 2:10 dice que todo aquel que quiere guardar la ley, pero infracción en un punto, es culpable de toda la ley. Porque el que escrito no matarás, también escrito no cometerás adulterio. Pero si no matas y cometes adulterio, eres culpable de toda la ley. Prácticamente, por un lado y por otro lado, estamos encerrados. No podemos ser salvos por la ley. Los 10 mandamientos es una ayuda que el Señor en su misericordia dio al hombre para que se reconozca pecador, para que se dé cuenta de cómo el hombre está ante Dios. El ser humano no puede ir al cielo por mérito propio. Es imposible. El ser humano tiene que creer lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. El ser humano tiene que creer con fe el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio? El Evangelio está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es Evangelio. Esto es lo que se debe creer para ser salvo. No hay otro. No hay otro evangelio. Este es el único. Pero no. El ser humano dice: sí, yo sé que Cristo murió por mis pecados, pero algo tengo que hacer. Algo yo tengo que hacer. Sí, está bien, Cristo murió por todos mis pecados, pero, y ahí está el problema, ahí está el problema. Hebreos 12:2 dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Solo Cristo. Y Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice en Romanos 5:8 que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y en el momento en que el ser humano transgrede un solo mandamiento, un solo punto de la ley, se vuelve culpable de todos. Y al volverse culpable de todos, inmediatamente el acta de los decretos recae sobre el ser humano. ¿Cuáles actas de los decretos? El alma que pecare esa morirá, y la paga del pecado es su muerte. Más Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Isaías 53:6. Todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros.
Juan 8:24. Si no crees que yo soy el que te salvó, si no crees que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. En pocas palabras, si tú no crees que Cristo ya te salvó, entonces tú tendrás que morir por todos tus pecados. Tú tendrás que pagarlos como se pagan los pecados. ¿Y cómo se pagan los pecados? Como ya está establecido, con la muerte de tu alma. Así. Y esto no tiene ninguna situación para que cambie, a no ser que tú pongas toda tu confianza en Cristo. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, pero dices, algo tengo que hacer yo, estás pecando voluntariamente. ¿Y qué es pecar voluntariamente? Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fervor de juego que ha de consumir a los adversarios ¿de qué? Del Evangelio. Y es que es un adversario del Evangelio toda persona que se opone a que Cristo cargó todos los pecados de cada una de la humanidad, pasados, presentes y futuros, al decir que sí, Cristo hizo, pero yo tengo que hacer algo. Pecaste, moriste, automáticamente se perdió tu alma, porque no estás confiando en lo que Cristo ha hecho, sino en lo que tú vas a hacer, sumándole obras a la salvación. Si tan solo el hombre pudiera salvarse a sí mismo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué? No es que te ofrendes, no es que tú diezmes, no es que tú guardes el sábado, no es que guardes el domingo, aquí no es que santito eres, que buen padre, que buen hijo, que buena madre, que buena hermana, no. La palabra del Señor es contundentemente y dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas urden engaños, veneno de áspides hay en sus labios. Maldición y amargura hay en sus bocas. Sus pies se apresuran a derramar sangre. No conocen camino de paz, quebranto y desventura hay en sus caminos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y sienta culpa ante Dios. Porque por las obras de la ley ninguno se justifica ante Él. Pues por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, si en los 10 mandamientos no dijera, no robarás, no mentirás, yo cómo pudiera saber lo que soy cuando yo robo, cuando yo miento. Pero porque en la ley, en los 10 mandamientos del Señor, que es la moral de Dios, dice, no robarás. Si yo robo, sé que soy un ladrón. Porque está escrito, no mentirás. Si yo miento, sé que soy un mentiroso. No importa que sea una mentira chiquita, una mentira blanca, como hoy se pone adjetivos calificativos a las cosas malas para no hacerlas parecer malas. Pero aquí Dios no juzga como el hombre juzga. Dios juzga en cuanto a lo que ya ha establecido. Pecaste, la paga del pecado es la muerte. Pecaste, el alma que pecare morirá. Y no hay otra forma de pagar los pecados que no sea con la muerte de tu alma, a no ser que creas que Cristo Jesús murió por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Es así. No hay nada que puedas hacer. Tú, nada que puedas hacer, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos vuestros pecados. Todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué acta de los decretos? El alma que pecare morirá, y la paga del pecado es muerte. Cristo abolió la ley en su cuerpo, abolió el acta de los decretos en su cuerpo. Efesios 2:15.
lo afirma. Colosenses 2:14 lo afirma. No es que no haya pruebas de que Cristo murió por todos nuestros pecados. No es que no lo haya. El problema es, no quieres confiar en lo que Cristo hizo, sino quieres seguir confiando en ti. Por eso Cristo dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué procuran entrar? Porque no han entrado. ¿Y por qué no entran? Porque siguen confiando en sus perversas, malignas y pecadoras obras. Así es el ser humano. Prefiere confiar en lo que hace o deja de hacer y no confiar en Cristo. No han reposado de sus obras, no han descansado, no han entrado en el reposo. ¿Por qué? Porque siguen intentando llegar a Dios a través de sus obras y nunca lo van a lograr. Esto significa que aquella persona no se ha arrepentido, no se ha reconocido como está ante Dios. El ser humano está totalmente separado de Dios por el pecado. El pecado es una barrera que separa al hombre de Dios, porque Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y para que esa barrera del pecado sea quitada, el hombre debe depositar fe en el sacrificio expiatorio, propiciatorio, sustitutivo de Cristo, y así obtener justicia por medio de la fe. O los pecados, ¿los crees que ya fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario, o los pagas tú? ¿Cómo se pagan los pecados? Gálatas 2:15-16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Ninguno será justificado, entiéndelo, por favor. Gálatas 3:10 y 11. Lo voy a leer literal. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerlas. Pues es evidente que por la ley ninguno se justifica ante Dios, porque el justo por la fe vivirá. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Quieres seguirle presentando a Dios tus obras? Una mentalidad así simplemente se define en que no te has arrepentido, en que no te has visto como tú estás ante Dios, no has hecho metanoia. Cuando el Señor Jesucristo en Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creed el Evangelio, no se está refiriendo: Señor, perdóname por todos mis pecados, acepto a Cristo en mi corazón, ven Espíritu Santo, ven. Eso es antibíblico. Para que una persona sepa lo que está haciendo cuando dice que acepta a Cristo en su corazón, o cuando una persona levanta la mano y de una u otra forma se da cuenta que es un pecador, tiene o debe tener el conocimiento del Evangelio, porque yo no puedo decir a alguien: ¿quieres ir al cielo? Repite esta oración después de mí, y esa persona ni siquiera sabe qué es Cristo, quién es Cristo, qué es lo que ha hecho Cristo, qué es el Evangelio, de qué lo salvó, por qué lo salvó, a dónde iba. No. Lo estoy haciendo 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1 millón de veces más hijo del infierno.
Arrepiéntete, querido oyente. Conforma tu mente a la palabra de Dios. Tú estás muerto espiritualmente. Esto le sucedió a Adán. Esto le sucedió a Eva. Dios, el Señor, le dijo a Adán que el momento en que comiere del fruto, porque al comer del fruto, Adán entró en transgresión y sabemos que la transgresión es cuando se va en contra de la ley, en contra de las ordenanzas de Dios. Y Dios le dio una ordenanza a Adán y le dijo que no coma de aquel árbol del bien y del mal. Y Adán pecó, Adán transgredió. ¿Y qué pasó? Murió. O no murió físicamente, murió su espíritu. Y ya no hubo la comunión con Dios. Antes de que esto sucediera, Dios tenía comunión con Adán. Adán tenía comunión con Dios. Pero luego, ¿qué sucedió? El pecado es la barrera en la que pone separación del hombre con Dios. Yo me he tomado el tiempo de preguntar a muchas personas que cuando mueren a dónde van, si saben a dónde van, y me responden que solo Dios sabe, que quién soy yo para preguntarle eso, que solamente el día en que muera lo sabrán. Y yo le cito inmediatamente Juan 12:35, el que no sabe a dónde va, está en tinieblas porque no sabe a dónde va. Tú, que no sabes a dónde vas, arrepiéntete. Haz metanoia en ti, que en tu mente hay una transformación de tus pensamientos a la Biblia, a la palabra de Dios. Transforma tus pensamientos a la Biblia, porque tú estás condenado espiritualmente, ya has muerto. Necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Tú, querido amigo, nunca podrás dejar de pecar. Nunca. Y eso se llama estar corrompido moralmente. Cuando tú haces metanoia en ti y crees en el Evangelio y dejas de confiar en tus obras perversas y crees en el Evangelio. Crees que Cristo murió por todos tus pecados y así te salvó. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra opción, no hay ninguna otra manera para que puedas ser salvo. La salvación es hoy, y si no crees, entonces tú pagarás tus pecados como se pagan. Muchas personas que están en religiones católicas, en religiones adventistas, en religiones pentecostales, en religiones El Reino Ahora, Hermanos Libres, un fin. Sí, Cristo pagó por mis pecados, pero yo debo hacer algo. Yo debo guardar santidad, aparte de lo que creo que Cristo me salvó para ser salvo. Yo debo dejar el pecado, yo debo cambiar de actitud. No, eso son obras. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer son obras. Y para salvación, Dios no acepta obras. Porque la gloria es completamente de Dios, por amor a sí y luego por amor a la humanidad, que Él nos salvó. Dios no comparte su gloria con ninguno, porque Él mismo estaba en Cristo. Dios mismo estaba en Cristo. Dios mismo, Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5:19. O los pecados los pagas tú con la muerte de tu alma, o crees que Cristo ya los pagó cuando llevó tus sucios, inmundos, perversos y degenerados pecados en su cuerpo. Tú no entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, no logras entender porque aún no te has arrepentido, y resulta que sin arrepentimiento no hay fe en el Evangelio. Sin arrepentimiento no hay salvación. Cristo dijo: arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio. Sé salvo, no estés intentando entrar, entra. No estés esforzándote cargando una mochila llena de obras para presentarle a Dios. Despójate de eso y entra por la puerta. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Tanto te cuesta? ¿Por qué quieres llevar tus obras perversas? ¿Por qué quieres presentarle tus sucias e inmundas obras si aún en ti está el pecado? Te cree que Cristo ya pagó todos tus pecados.
La salvación es que Cristo murió en la cruz llevando en su cuerpo todos nuestros pecados. Y para que esto sea efectivo, tú debes de creer. Tienes que creer. Si no crees, si no te arrepientes, nada podrá salvarte. Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas de Efesios 2:15. Todo lo que nos era contrario fue abolido en el cuerpo de Cristo cuando Él murió por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Tú no crees que Cristo te salvó? Entonces tendrás que pagarlos tú, como se pagan los pecados, con la muerte de tu alma. Espero que este video haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga.